Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento turco y francamente en nuestros corazones. Si vieron el título, ya saben de qué vamos a hablar: las explosivas declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Sí, amigos, esa chispa que tantos hemos sentido, esa conexión que parecía tan palpable en pantalla, podría ser más real de lo que imaginábamos. O al menos eso parece sugerir la adorada Hande. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de especulaciones y emociones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada día somos una comunidad más grande y más fanática del mundo del espectáculo. Así que, como les decía, la noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y los foros de fans es una confesión que para muchos no es del todo sorprendente, pero sí es confirmatoria. Hande Erçel ha dicho, y cito de forma un tanto libre pero capturando la esencia, que Kerem Bürsin está y siempre estará en su corazón. ¡Guau! Solo pensar en esa frase ya me da escalofríos. ¿Qué significa realmente esta declaración? ¿Es un recordatorio nostálgico de una etapa importante en sus vidas? ¿O es una pista, una señal sutil, de que los sentimientos de la actriz hacia su ex coprotagonista y, en su momento, pareja, son profundos y duraderos? Este vídeo es para desmenuzar cada palabra, cada posible interpretación, y para compartir con ustedes lo que esta noticia significa para nosotros, los fans que hemos seguido su historia desde el principio. Y sí, prepárense porque vamos a debatir, a especular y sobre todo, a disfrutar de este drama tan cautivador que la vida real nos presenta. Vamos a empezar por el principio, ¿no? La conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nació en las pantallas de televisión, como protagonistas de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love in the Air como la conocemos en muchos lugares. Desde el primer momento en que Hande y Serkan se conocieron en la ficción, hubo una química innegable. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementaban, todo gritaba autenticidad. Y nosotros como espectadores nos enganchamos de inmediato. Queríamos que su amor en la serie traspasara la pantalla, y para nuestro deleite pareció que lo hacía. Vimos innumerables fotos juntos fuera de los sets, asistiendo a eventos, compartiendo momentos que parecían genuinos. Los rumores empezaron a volar, y pronto se convirtieron en una confirmación tácita: Hande y Kerem eran pareja. La relación, como muchos saben, tuvo su momento de gloria. Fueron la pareja del momento, admirados por millones de fans en todo el mundo. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales eran auténticos eventos, desatando miles de comentarios y me gusta. Parecían la pareja perfecta, esos que te hacen creer en el amor verdadero. Y entonces llegó la ruptura. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces no resisten la presión, la distancia o simplemente los caminos que se separan. La noticia nos golpeó a todos, especialmente a aquellos que habíamos invertido emocionalmente en su historia. Y ahora, meses después de su separación, Hande Erçel rompe el silencio de una manera tan poética y significativa. Las palabras "en mi corazón siempre" son poderosas. No dice "lo recuerdo", no dice "fue una etapa bonita". Dice "siempre". Esto sugiere una permanencia, un lugar especial que Kerem Bürsin, indudablemente, ocupa en la vida y en el corazón de Hande. ¿Podría ser que, a pesar de no estar juntos sentimentalmente, los sentimientos de cariño, respeto y afecto mutuo sigan intactos? Es muy probable. La experiencia de trabajar tan de cerca, de vivir una relación bajo el escrutinio público, forja vínculos que van más allá de lo superficial. Es posible que Hande se refiera a que él es una persona que ha marcado su vida, alguien a quien siempre apreciará y guardará un lugar especial. Pero claro, como fans, es difícil no imaginar que haya algo más, ¿verdad? La esperanza es lo último que se pierde y en el universo de las celebridades, las segundas oportunidades o los reencuentros románticos son un tema recurrente. ¿Podría esta confesión ser un primer paso, una forma sutil de tantear el terreno, de ver si la llama aún arde? O tal vez, y esto es importante considerarlo, Hande está simplemente siendo honesta y madura sobre la importancia que Kerem tuvo y sigue teniendo en su vida. La madurez en las relaciones, incluso en las terminadas, es algo digno de admiración. Demuestra que los sentimientos, aunque ya no románticos, pueden seguir siendo positivos y significativos.
Analicemos el contexto de estas declaraciones. ¿En qué situación las hizo Ande? ¿Fue en una entrevista profunda, en un momento espontáneo, en una respuesta a un comentario de un fan? El contexto puede darnos muchas pistas. Si fue una respuesta reflexiva a una pregunta sobre sus relaciones pasadas, podría indicar una profunda meditación sobre su vínculo con Kerem. Si fue más casual, podría ser una expresión más espontánea de sus sentimientos actuales, quizás influenciada por un recuerdo o una conversación reciente. Sea cual sea el contexto exacto, la fuerza de las palabras en mi corazón siempre es innegable. Y no podemos ignorar la reacción del público. Las redes sociales explotaron con esta noticia. Los fans de Senkalkam se dividieron entre la alegría por esta confirmación de un sentimiento duradero y la tristeza por el hecho de que aún así, no estén juntos. Otros aprovecharon para revivir los mejores momentos de la pareja, compartiendo fotos y vídeos de su época juntos. Se crearon hashtags, se abrieron debates en foros, y la conversación alrededor de Ande y Kerem volvió a ser la más comentada del momento. Es fascinante ver cómo la vida y las declaraciones de las celebridades pueden generar tal impacto en nosotros. Por otro lado, está la figura de Kerem Bürsin. ¿Ha respondido él a estas declaraciones? ¿Ha habido algún tipo de comunicado o indirecta por su parte? Hasta ahora, que sabemos es que Kerem se ha mantenido un poco más reservado públicamente sobre su vida amorosa desde la separación. Pero eso no significa que no tenga sus propios sentimientos o recuerdos. ¿Qué pensará él al escuchar a Ande decir que siempre estará en su corazón? Podríamos imaginar que le hará sentirse halagado, quizás un poco conmovido, o incluso, quién sabe, reavivando algún sentimiento. La dinámica entre ellos, incluso separados, sigue siendo objeto de gran interés. Es importante también recordar que si bien hemos sido testigos de su relación y de su química en pantalla, ellos son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios procesos. Lo que Ande confiesa podría ser simplemente una forma de cerrar un ciclo, de reconocer la importancia de una persona en su vida, o quizás, solo quizás, una señal de que el amor, en sus diversas formas, nunca desaparece del todo. El siempre es una palabra poderosa que sugiere algo que trasciende el tiempo y las circunstancias. ¿Qué les puedo decir? Como observadores apasionados del mundo del entretenimiento, estos son los momentos que nos encantan. Ver a nuestros actores favoritos compartir sus verdades, sus reflexiones, sus emociones más profundas. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la historia ha sido especialmente cautivadora. La forma en que sus personajes se enamoraron en Senkalkam, la forma en que su amor pareció florecer en la vida real, y ahora, esta declaración que para muchos confirma que la conexión fue real y significativa. Para resumir, mis queridos amigos, lo que hemos desgranado hoy es la potente declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, en mi corazón siempre. Hemos analizado la profundidad de estas palabras, la historia que las rodea desde su romance en Senkalkam hasta su separación, y la forma en que estas declaraciones han resonado en el fandom. Si bien no sabemos las intenciones exactas detrás de esta confesión, lo que sí sabemos es que la conexión entre Hande y Kerem fue, y parece seguir siendo, algo especial. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis tan apasionante. Ha sido un placer compartir mis pensamientos y especulaciones con ustedes. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué opinan de las palabras de Hande Erçel? ¿Creen que es una simple muestra de afecto hacia un ex importante, o hay algo más detrás? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus perspectivas son súper valiosas para mí. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e intrigante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta increíble comunidad donde hablamos de todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por supuesto, más entretenimiento. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima.